Función sacerdotal en la santidad divina, a diferencia de en la santidad humana. La función sacerdotal en la voluntad divina fue descrita justamente por un sacerdote. A forma de introducción, quien tomó para esta explicación ciertos fragmentos del libro del cielo, de los diferentes volúmenes que nuestro Señor le permitió escribir conforme las vivencias que tenía esta sierva de Dios. A continuación, cito a ese sacerdote. Queridos hermanos en el Señor, como ya he dicho anteriormente, Él puso en mi corazón la urgencia y responsabilidad de hacerles llegar esta noticia, así como la totalidad de los escritos. Quizás Él, en sus designios, quiera llevar a alguno de vosotros a ser los heraldos de esta noticia. A continuación, encontrarán algunas citas respecto a este crítico tema para su discernimiento. Nuestro Señor Jesús a Luisa Picareta, el 6 de noviembre de 1926. Hija mía, así sucederá para el reino del Fiat Supremo. Lo haremos juntos, hija mía. Y cuando todo haya terminado, confiaré a mis ministros mi reino. ¿Crees tú que sea casualidad la venida del padre Di Francia, que muestra tanto interés y que ha tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi voluntad? No. Lo dispuse yo. Es un acto providencial de la suprema voluntad que lo quiere, como primer apóstol del Fiat divino y anunciador de él. Y como es fundador de una obra, le es más fácil acercarse a obispos, sacerdotes y personas en su mismo instituto para anunciar el reino de mi voluntad. Nuestro Señor Jesús a Luisa el 18 de enero de 1928. ¿Por qué yo me sirvo de mis obras del sacerdocio? Y así como tuve el sacerdocio para preparar al pueblo antes de mi venida, y el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi divina voluntad. Gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos que formarán el reino de mi divina voluntad. Esto significa que aprecian el gran bien de ellos. Y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlos a los demás. Yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande, de hacer conocer el reino de mi divino querer. Y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran necesidad el formar los primeros sacerdotes. Nuestra Señora Luisa, el 10 de octubre de 1928. Mi amor reprimido es una pena para mí de las más grandes, que me vuelve taciturno y triste. Pero no teniendo vida mis primeras llamas, no puedo sacar fuera las otras que me devoran y me consumen. Y por eso, aquellos sacerdotes que se quieren ocupar en quitarme esta pesadumbre, con el hacer conocer en mí tantos secretos y con publicarlos, yo les daré tanta gracia sorprendente, fuerza para hacerlo y luz para conocer ellos por primeros, los que harán conocer a los demás. Yo estaré en medio de ellos y guiaré todo. Nuestro Señor a Luisa, el 13 de enero de 1929. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra en medio de las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. Misa en la hora 24 de los giros en la divina voluntad. Jesús mío, después de haber resucitado, no partes de inmediata para el cielo. Esto me confirma que quieres establecer el reino de la divina voluntad en la tierra. Te sigo paso a paso con mi te amo, mientras te apareces a tu mamá, a Magdalena, a los apóstoles, y pides que tu divina voluntad sea conocida por todos, pero en modo especial por los sacerdotes, los cuales a su vez, como nuevos apóstoles, la hagan conocer a todo el mundo.
Marzo 22 de 1929. Hija mía, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos, el reino de mi divina voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Agosto 25, 1929. Hija mía, si he llamado a mi ministro a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer mi finalidad, ha sido para que él tuviese interés de hacer conocer tanto bien. Y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondrá en peligro de hacerlo morir en su nacer, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado, llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino. Solo se necesita quien se ofrezca a ser de heraldo y con ánimo sin temer nada, afronte todos los sacrificios necesarios para hacerlo conocer. Extracto de una carta de Luisa a Federico Abrecht, Corato, junio 3 de 1940. Se ve que el demonio se roe de rabia por no querer que se haga conocer la divina voluntad. No es necesario que yo os mande la obediencia, os mandaría miles, pero es absoluta voluntad de Dios que nos ocupemos de hacerla, conocer, incluso a costa de la propia vida, y en vez de ser presunción, como usted dice, sería el más sacrosanto deber. Y a quien se ocupa de Jesús, lo tendrá como predilecto de su corazón, dándole el primado en su reino. Continúa el sacerdote. Es también totalmente evidente en los escritos que el Señor pide que estos escritos sean leídos en el orden que fueron dados, sin cambiar y omitir nada, y en su totalidad sean conocidos. Y cita las Sagradas Escrituras en Romanos 10, 14, 16. ¿Cómo oirán si que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva. El mayor ejemplo de un sacerdote que siguió el conocimiento del querer divino lo tenemos en el Papa Benedicto XVI, quien después de haber conocido a José Luis Acuña, tuvo en sus manos la capacidad de revisión de estos escritos y por su parte de lectura, al ser secretario de la Congregación de la Fe en el papado de San Juan Pablo II. Sabemos de él que su gusto por las revelaciones privadas fue inmenso. Dado que era un estudioso, dado que era un teólogo en ese momento y profesor, la curiosidad no solamente fue lo que lo llamó a leer los escritos, sino la razón divina, de entender cómo Dios, a quien busca, encuentra. Ahora debemos entender que también el Papa Benedicto XVI ha conocido otros escritos muy importantes para el mundo, que se darán a conocer en el orden divino que nuestro Señor quiera para el cumplimiento de su fiat supremo. Y como nuestro Señor nos hace ver con el testimonio que el Papa Benedicto sufre como sufrió Luisa, nosotros, los que estamos conociendo estos escritos, se nos puede dar ese gran don de discernimiento de ver en toda su actuación a lo largo de su pontificado, de las amenazas y de lo que le obligaron a hacer, un estado de alma víctima, un estado de alma en inmolación, un estado de alma en reparación y un estado de un gran martirio de amor que culminará con un martirio de dolor, igual que Cristo haciendo de él
un Cristo en la tierra. La función de los sacerdotes en la santidad humana es volverse otro Cristo, es decir, lo que se conocía en la tradición y en el latín como alter Christus. Son pocos los sacerdotes que son considerados altos Cristos por la Iglesia Católica. Alguno de ellos podríamos hablar que es el Padre Pío de Pietrelcina, el Santo Padre Pío. Pero también, curiosamente, tenemos a otro Cristo, considerado también alter Christus, y ese es San Francisco de Asís, quien es un poderoso símbolo y voz en la vida de millones de católicos. En las celebraciones de Transitus se le es conocido como alter Christus, porque se entregó por completo a Jesús y a la cruz. Voluntariamente tomó el yugo ligero de Jesús, como lo vemos en Mateo 11, 28 a 30. Esto nos puede llamar un poco de curiosidad, debido a que una de las personas santas más atacadas por el actual falso pontificado de Bergoglio es San Francisco de Asís, el alter Christus. También debemos tomar en cuenta que el Padre Pío de Pietrelcina es uno de estos santos, pero a diferencia de San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina sí fue ordenado sacerdote y San Francisco de Asís, sin ser sacerdote, es decir, solamente un monje, fue alter Christus, y esto debido que, al igual que al Padre Pío, se le presentaron los estigmas de nuestro Señor. Cada sacerdote cumple una pequeña misión dentro de la santidad humana comparada con la santidad divina. Este es el caso del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien realizó el acto de desagravio en 2017, temblor que se dio a causa del aborto, y ahora lidera un frente contra el nuevo orden mundial. Misión de sacerdotes así concluye al terminar sus días. Mas sin en cambio los sacerdotes que vivan en el divino querer tendrán misiones alrededor de la eternidad y serán un cielo nuevo en el reino de los cielos, como ya lo hemos dicho, de las almas que vivan en el divino querer. Además, no hará falta sacramentos, pues ellos mismos serán hostias vivientes. No habrá falta misas, pues ellos mismos siempre estarán en el continuo acto de pasión de nuestro Señor Jesucristo, también en el continuo acto de misión, en su vida divina y en su gracia. Esto se completará mucho más adelante, y hay que tener en cuenta que esto se hará plenamente completo en base a los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picareta, pero también en base a la revelación pública, pues en el Génesis no vemos ningún sacerdote. Hasta después de la caída de Adán en el pecado, encontramos sacerdotes como Melquisedec. Al contrario, el único sacerdote que tenían Adán y Eva era Cristo mismo, Dios mismo, quien les explicaba estos conocimientos del fiat divino.